Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Mi familia querida, yo soy tu amiga Luz Ivonne, completamente en vivo en tu programa La Alegría del Amor, la alegría del amor, por esta tu plataforma consentida, Valora Radio. Bueno, ya te lo dije al principio. Oye, la neta del planeta, si soy la más felizota de estar contigo hacia, no sé, el lunes pasado y el otro lunes no pude estar contigo. Están suscitándose cosillas en mi vida, muchos cambios, mudanzas. Como ves, ahorita el escenario está un poquito diferente porque estoy en una casa que es la casa de nuestros hijos. Me mudé una temporada con ellos. Ya sabes que soy la abuela chocha y la abuela más feliz. Entonces, bueno, Dios y mis hijos, nuestros hijos nos están dando o me están dando la oportunidad de acompañarlos en todo este cambio, en lo que están haciendo su residencia médica y el yo poder gozar de mi nietecita 24 horas 7. Entonces, bueno, mis días son medio complicados, pero ya no podía estar más sin estar contigo aquí presente. Amo predicar la palabra de Dios, amo hablar de Dios, amo hacer estos programas. Entonces, cada vez que no lo tengo, la verdad es que sí sufro. Y bueno, qué bendición, ¿verdad? La verdad es que qué bendición estar contigo. Y bueno, antes de que ya entremos de lleno con nuestra súper invitada, que ya sabes que es parte de la familia de Valora, mi queridísima Emi, pues bueno, hoy es 26 de junio y es un día muy especial. Hoy es el día de fiesta de San José María Escrivá de Balaguer, es el fundador del Opus Dei y es uno de mis santitos consentidos. Es un hombre al que amo profundamente, es una espiritualidad que ya lo he platicado muchas veces, a la que yo amo profundamente. Entonces, bueno, de donde he aprendido muchísimo lo que es la santificación del trabajo ordinario. Ahora sí que tú y yo como mamás, como esposas, haciéndonos santas, tendiendo una cama, haciéndonos santas, preparando huevos por la mañana, haciéndonos santas, cocinando. Y en todas partes, es maravillosa esta espiritualidad que no es exclusiva de la obra o exclusiva del Opus Dei, es este llamado universal a la santidad y que todo puede ser pretexto para que tú y yo seamos santos, que todo trabajo ofrecido a Dios, hecho con esa dignidad, con la dignidad de un hijo de Dios, se vuelve oración. Se vuelve ofrenda para papá Dios. Entonces, bueno, para mí también es un día de fiestas y por eso te lo quería compartir. Te quería compartir mi corazón y ese gozo. Y bueno, sin más ni más, vamos a invitar a nuestra querida Emi. Bienvenida, mi Emi. Ya te extrañaba, Emi. ¿Desde cuándo teníamos programado este programa? Así es que más que bienvenida. Si yo estoy contentota, no me imagino papá Dios en el cielo y todos los santitos. Sí, mi querida Lucibol, lo reprogramamos 2 veces. La primera vez porque hubo una fuerte tormenta en Texas y la segunda por una entrevista que tuve, pero los tiempos de Dios son maravillosos y perfectos. Maravillosos y perfectos. Así que esto era el momento adecuado para compartir este tema tan precioso. Yo sé. Y ¿sabes qué? Obviamente te has vuelto de las consentidas, no solo mía, de Valora. A mí me busca muchísima gente, sobre todo para pedirme que les recomiende acompañamiento. Y bueno, Lucy y tú están en el top 2, digamos. Porque aparte, se las recomiendo aparte muchísimo. Tienen un abordaje, las dos, porque estudiaron lo mismo. Yo las he tratado aparte, un abordaje para sacar adelante los traumas, un abordaje muy
muy piadoso, muy misericordioso y aparte efectivo, ¿no? Pero bueno, ya ella ya les irá platicando más o cuando hagan cita con ella, ya sabrán cómo trabaja. Y aparte, pues muy dedicada y muy metida. Tienes una vida de piedad maravillosa y para mí eso es de lo más importante, Emi, que prediquemos a Dios. ¿Cómo decía este santo? Que prediquemos a Dios y únicamente de ser necesario pronunciemos su nombre, ¿no? Predicar a Dios por medio del ejemplo, por medio de nuestro San actuar. Y Francisco entonces, decía que tu vida sea un evangelio. Quizás es el único exactamente. evangelio que puedan leer algunas personas. Exactamente. Entonces, para mí es muy importante, sobre todo cuando yo recomiendo a personas que fuera de juicio alguno, porque vaya, el interior del corazón es únicamente de Dios con la persona, pero bueno, de lo que yo he visto y de lo que he observado, para mí sí es muy importante que a las personas que yo voy recomendando, pues que haya mucha coherencia de vida. No digo que seamos perfectos, porque vaya, sería yo la primera que no estaría aquí, pero que sí se sostenga todo esto con una vida de oración profunda. Eso es súper importante. Y luego, bueno, con todos estos estudios y demás. Así es que de aquí hasta que me muera, te seguiré mandando pacientitos para que Gracias, los acompañes al gracias, cielo. Y bueno, gracias, hoy hermosa va a ser Lucía. vamos a continuar porque si han estado viendo todos estos programas que hemos estado compartiendo con Emi, que yo sé que para mucha gente, bueno, o son nuevos o les pueden parecer como spooky, como decimos, que de verdad no tienen nada de eso, pero sí son programas donde anunciamos y denunciamos, pero sobre todo los llevamos con muchísima esperanza. Hay mucho que hacer y hay mucho que conocer en este campo espiritual y como han visto siempre es de la mano de Dios, siempre lleno de esperanza y el programa de hoy me parece, pues no me parece, estoy segura, bueno, digo me parece no con connotación de duda, sino me parece que sí es un programa de esos que yo no, como que yo no ubicaba la importancia de rezar por nuestros familiares difuntos para sanar, como que no ubicaba, o sea, ¿de dónde venía el lazo? Claro, pues las cosas empiezan a hacer sentido, pero tuvo que llegar Emi a decírmelo. Sí, mi Lucy, bueno, hermosa, y vamos a tratar este tema precioso. Si quieres, ya entramos de lleno. Sí, de lleno. Vamos a hacer nada más les quiero compartir, y eso se me hace muy importante compartirlo, mi Lucy Bombella, porque en consulta me he encontrado a personitas, porque es lo que hablamos justo el programa pasado, porque es importante elegir muy bien qué oraciones de liberación hacer, porque muchas personitas están haciendo oraciones de liberación imperativas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la redacción. Las oraciones imperativas solamente están reservadas para los sacerdotes exorcistas, sacerdotes ordenados, y nosotros como laicos es importante que hagamos oraciones de súplica, oraciones de corte y renuncia, pero con una redacción deprecativas. ¿Cómo es un ejemplo de estas? Por ejemplo, una de las que hacemos todos los domingos a las 11 de la mañana es, tienes un crucifijo, por ejemplo, ese de Santo Rosario, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y se dice, en el nombre de Jesús de Nazaret y por su preciosísima sangre, te ruego, Padre Celestial. Es decir, se le pide, se le suplica a Dios que sea nuestra Madre Santísima María, los ángeles y los santos, quienes ellos sean, no nosotros. Sí. Jesús en el Evangelio nos mandó a echar demonios, nos mandó a ir a predicar el Evangelio, pero solamente el cómo hay que cuidar. ¿Sí? El cómo podemos hacerlo nosotros es con oraciones de intercesión, oraciones de renuncia y corte deprecativas. Muy importante, ¿por qué? Porque si no las hacemos así, es como nos estuviéramos poniendo en la primera línea de combate y el enemigo tiene oportunidad, tiene la oportunidad de hacernos daño, ¿sí? Yo les compartí el año pasado, que esto también es importante, que una persona estaba haciendo oraciones de renuncia imperativas, se fue con yo creo que nada más ahí falta hacer unos ajustes con el padre Yosefu, que él en su libro los mencionaba y en sus talleres. Sí. Se fue a Medjugorje con el padre Yosefu, regresó de Medjugorje y empezó a hacer la paraliturgia, que son oraciones, la paraliturgia que él proponía son oraciones de corte imperativa. Entonces, ella empezó a hacerlo por 4 meses y en el mes cuarto su hija se suicidó y ella nos explicaba por qué. Entonces, hay que tener cuidado de qué tipo de oraciones hacemos, cuidar mucho que sean de redacción deprecativa.
Bien. Okay. Déjame, además, antes de que nos metamos en eso, porque a ver, nosotros que estoy muy metida en esto de los matrimonios y sabiendo que nuestro sacramento tiene incluso un poder de exorcismo por el poder del sacramento, porque es el mismo Cristo que vive en nosotros, ¿cómo puede ser una oración de corte deprecativo, rogando para cuando nuestro cónyuge está verdaderamente cogido y nosotros, pues en el nombre de Cristo lo reclamamos a nuestro cónyuge? ¿Cómo puede ser eso? Los sacerdotes exorcistas sí recomiendan que entre matrimonio con sacramento solamente le puedas imponer las manos a tu cónyuge, ¿sí? Y le puedes, una oración de súplica, por ejemplo, suplicarle a Dios en nombre de Jesús, te suplico, Padre, que envíes tu Espíritu Santo, que entre el corazón de mi esposo. Le pides a María Santísima que no sean tus manos las que estén sobre él, sino que sean las manos de Jesús, las manos de Dios Padre, que Él entre a su corazón si es que, por ejemplo, a lo mejor está en proceso de conversión o no está convertido, o si estás pidiendo por su salud, pedir por salud. Pero muy importante, es una oración de súplica. Es que no, sí. Es una oración donde se le pide a María Santísima Madre que no sean mis manos, que sean tus manos, que sea tu bálsamo, que sea el Espíritu Santo, tu esposo, que entre en el alma de mi esposo, por ejemplo. Hacer oraciones de súplica. Ese es el gran tema, que son la redacción en las oraciones. ¿Sí? Entonces, a ver, para aclarar para los que nos están oyendo, porque esto o sea, lo he escuchado yo muchísimo, ni aunque tengamos el sacramento, podemos decir en el nombre del sacramento que los une, yo te reclamo en el nombre de Jesús, o sea, no. Hay que tener cuidado, solamente si el Espíritu Santo te lo inspira. Porque en algunos casos, por ejemplo, eso le pasó al padre Javier Luzón Peña, en un caso una mamita, el Espíritu Santo le decía, impéralo. Pero es que lo sintió tan claro en su corazón que lo imperó. Fuera de eso, mejor hacer oraciones de súplica. Dense cuenta cómo la vida de piedad es imperativa aquí. Aquí nada de que hay como que sí oigo, como que no, es este tipo de emociones para reconocer la voz del Espíritu Santo es únicamente con una vida de piedad activa, para que reconozcas la voz del Espíritu Santo, porque el enemigo la sabe fingir y que inmediatamente sepas que esa no es inspiración del Espíritu Santo, sino seducción o que el otro te quiera hacer caer. Qué bueno que lo estás aclarando, querida Emi. Sí, y recordemos que el ministerio de Jesús empezó con el río de Jordán, cuando lo bautizó Juan el Bautista, y después el Espíritu Santo, o sea, él no se fue por sí solo. Sí. El Espíritu Santo lo llevó al desierto a prepararse 40 días. Antes de su fue el Espíritu Santo quien lo llevó ahí. Perfecto. No, ya. Como que solito. Aclaradísimo. Perfecto. Ahora sí entramos de lleno a nuestro tema de hoy. Sí, muy bien. Y este tema, porque el año pasado justamente mi querida Lucibón y familia de Valora, me entró mucho por investigar por las almas del purgatorio, ¿sí? Empecé a escuchar el testimonio de Gloria Polo, que es hermoso. A Gloria Polo le cayó un rayo, estuvo muerta, fue al purgatorio, pueden encontrar su testimonio en YouTube. También estuve viendo mucho a Adriana Cinta, de la del Purgatorio, a una manita, donde habla mucho también sobre las almas de purgatorio. Después ahí, pero siento que alguien me va llevando a eso, ¿no? Yo siento, claro, por supuesto, el Espíritu Santo, pero también he sentido mucho la presencia de María. ¿Por qué mucho la presencia de María? Y esto también es importante porque ustedes como papitos, los que tengan papitos, mamita, la relación que tengan con sus hijitos va a ser una relación muy vinculada con la relación que tengan con la Virgen María. La relación que tengan con papito va a ser muy relacionada a la relación que se tenga con Dios Padre. La relación que se tenga con los hermanos va a ser muy vinculada a la relación que tenemos con Jesús. Y la relación que tenemos con la comunidad va a ser muy relacionada con la
vinculación o la relación que tengamos con el Espíritu Santo. Entonces los papás tienen una gran oportunidad de que sus hijos a través de sus vidas y de tus testimonios se vayan acercando a Dios Padre, a Dios Hijo, Jesús, a Espíritu Santo y a nuestra Madre Santísima, ¿sí? Entonces eso es muy importante también señalarlo. Entonces empecé a escuchar el audio, también me vino mucho el audio de María Sima, pero eso es como, he sentido como que esta emoción sí del Espíritu Santo, pero como casi que un mandato de María, ¿no? Algo que me dice que ella yo haga, porque fue como muy uno tras otro. El testimonio de Gloria Polo, después el testimonio de Adriana Cinta, después me vino el audiolibro, primero escuché el audiolibro de María Sima, ayúdenos a salir de aquí. Y dije, no me puedo escuchar solo el audiolibro, tengo que comprar el libro y tengo que leerlo y tengo que sacar, hacer resúmenes y todo. Y ahí me estuvo cayendo mucho esta invitación de, uno, hacerlo primero por mis familiares difuntos, por mis ancestros, y también hacerlo y darlo a conocer a otras personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas almas de purgatorio, dicen los santos y los místicos que han estado en el purgatorio, que hay millones de personas que están en el purgatorio, que no han salido de ahí. Y hay unas quienes llevan 500 años, 600 años, que están en el purgatorio y que no salen de ahí, ¿sí? Bien. Para hacer un poquito de conciencia de la existencia de nuestros ancestros, para que tú y yo, Lucibón, y quienes nos estén viendo, estuviéramos aquí, hicieron falta 2 papás, 2 padres, 4 abuelitos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 chosnos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 hectabuelos, 512 octabuelos, 1024 nonabuelos y 2048 decabuelos. Eso es un milagro. Solo en las últimas 11 generaciones fueron necesarios 4094 ancestros. Wow. ¿Dónde están? Ay. ¿Dónde están, Dios mío? ¿Dónde están ellos? ¿Estarán en el cielo o estarán en el purgatorio? Híjole. Dicen los santos que la gran mayoría van al purgatorio, bastantes van al infierno y solo una minoría entra directito al cielo, ¿sí? ¿Y qué es lo que más necesitan? Bueno, aquí es muy importante también decir que con las almas de purgatorio, los muertos, es importante no entablar una conversación con ellos, que eso es lo que hacen los espiritistas, a quienes tienen mediunidad, pero eso como algo que da el demonio a las personas, no como una gracia de Dios, sino una mediunidad que a través de ello pueden hacer daño a otras personas. Se le llama espiritismo porque se entabla una conversación con ellos. En cambio, ¿qué se recomienda a nosotros? Si, por ejemplo, en un sueño te viene a visitar tu abuelita, o si de repente empiezas a escuchar ruidos en la casa, pero echas agua exorcizada y bendita y no se va, y siguen, o sea, no es una presencia maléfica, pero está como queriéndote llamar la atención, es muy importante que la persona le pregunte qué necesitas o cuántas misas quieres o qué oraciones necesitas, solamente eso, no entablar una relación, una comunicación con ellos, porque eso es el espiritismo. A ver, repíteme, déjame te interrumpo y repíteme, ¿cómo podemos saber si es un alma buena necesitada de oración al poner el agua exorcizada, al poner el agua bendita? Cuando es un demonio, por ejemplo, yo aquí tengo esta para la casa, ¿no? Para cada una vez al mes trato de bendecir la casa. Y esta la tengo para mi bolso, ¿no? En donde constantemente se recomienda hacer uso de los sacramentales, agua, sal y aceite exorcizado. Cuando empiezas a escuchar ruidos y empiezas a echar, y haces oración, por supuesto, vives una vida en sacramento y echas agua exorcizada y bendita, los enemigos se van, ¿sí? Porque no pueden con eso, a menos de que un lugar esté infestado, ¿verdad? Pero si no fuera el caso, los enemigos se van. Pero si aún echando agua bendita no se van, pero no te hacen daño, ¿sí? Porque los enemigos también lo que buscan es hacerte daño, ¿sí? Te pueden hacer daño, pero si echas agua bendita y exorcizada, por lo general
por lo general se van muchos procesos cuando se les echa, dicen, me quema, me quema, me quema. Entonces, si echas agua bendita, agua exorcizada, es muy importante el agua exorcizada, los sacramentales. Si echas agua exorcizada y se va, pero aún queda la presencia, es que probablemente es un alma del purgatorio, que Dios les da permiso que se manifiesten para que le digan a las personas qué es lo que necesitan para ir al cielo. Entonces, Dios en su infinita misericordia, Él le da la oportunidad a estas almitas para sentarse, llamar la atención, ya sea de sus familiares o de otras personas, como por ejemplo Adriana Cinta. Ella estaba compartiendo un testimonio que ella fue a un concierto de Mozart. Y Mozart ella sintió en su corazón que Mozart le decía, que escuchó la voz que le decía, encarga misas por mí, porque estoy en el purgatorio y llevo 300 años aquí. Entonces dice, Dios tuvo misericordia, que Mozart le decía, Dios tuvo misericordia de mí porque yo hice las requiems. Entonces estoy en el purgatorio, pero viví una vida muy, como en mucha fiesta, como... azarosa. Sí, entonces una vida muy desordenada, pues, muy desordenada. Entonces, pero fue al purgatorio y él se le presentó a a esta Adriana Cinta, y Adriana Cinta le encargó misas y oraba por él, y ya después Mozart le dijo que gracias porque sus misas y sus oraciones le habían ayudado para subir al cielo. Entonces, quienes escuchen Mozart, pues ya saben que están escuchando a un santo porque ya está en el cielo, ¿sí? Bien. Las 3 iglesias que tenemos aquí en la Iglesia Católica, y esto es muy importante, yo a veces muchas veces por obediencia hago las cosas, pero mi espíritu científico me busca querer saber por qué, ¿no? Claro que yo siempre en la primera obedezco, como hubo una temporadita cuando todavía no estaba yo en conversión, que hice como 3 veces yoga, ¿no? Y fui a un retiro sanignaciano con sacerdotes exorcistas y se lo dije al padre. Le dije, padre, y el padre súper lindo, el padre Ricardo Cole, que él estuvo en todos los retiros que fui, y siempre me tocaba, hacíamos una dinámica al final, donde hacíamos una carta, y siempre yo pedía en esa carta por mi San José, y entonces él siempre se acordaba de mí por mis cartas. La de las cartas, y siempre decía mi número, o sea, y siempre pasaba yo a leer mi carta, ¿no? Entonces él me dijo, no, hija, no, haz otra cosa, haz otro ejercicio de respiración. ¿Por qué, padre? Sí, hazlo, por favor. Y ya, ok, por obediencia lo dejé de hacer, pero después como me fui y en ese retiro justamente fue cuando vi a una persona posesa y me impactó tanto que empecé a investigar más sobre ello, ¿no? Entonces, posteriormente, un sacerdote con carisma y liberación dijo por qué, explicaba como más a fondo por qué el yoga no, ¿no? El yoga porque no se puede desprender la espiritualidad del ejercicio. Repítelo. Yoga no, ¿por qué? Porque no se puede deslindar el ejercicio de la espiritualidad. Una persona no puede decir, yo no soy católico, pero en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo. Exactamente, la yoga, aparte, porque no se puede. En sí mismo, no es tema, pero en sí mismo la yoga es religión, punto y aparte, vámonos. Sí, y aparte hay un demonio que Dios lo ate, que se llama así, que se llama yoga, que Dios lo ate, y hay otro que se llama reiki, que Dios lo ate. O sea, hay demonios que tienen su nombre así, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante no hacerlo. Y posteriormente, ¿por qué les comentaba eso? Porque la Iglesia Católica nos dice que es importante orar por las almas del purgatorio, ¿sí? Pero yo empecé como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Y porque algunas personas dicen que tienes otras vidas, y después pues se me fueron dando las respuestas porque el demonio es muy astuto. Él te hace creer que tienes otras vidas. ¿Por qué? Porque si en una vida le echaste a perder, pues tienes otra pues para componerla, ¿no? Entonces es muy importante formarnos en esto, y el entender, el tener la comprensión nos va a ayudar mucho, pero si todavía no entiendes, pues la Santa Madre Iglesia tiene 2000 años estudiando estos temas, y la verdad que es madre y maestra. Así que si tienes alguna pregunta o alguna duda, y si nosotros te podemos ayudar, con muchísimo gusto, ¿vale? Bien, en la iglesia tenemos 3 iglesias: la iglesia triunfante,
que están ahí los santos, todos los santos, la iglesia militante, que somos nosotros, y la iglesia purgante, que son las almitas de purgatorio, y todos estamos en comunión. Esto es precioso porque los santos pueden orar por nosotros podemos orar por las almas del purgatorio, y las almas del purgatorio pueden orar por nosotros. Las almas del purgatorio, si tú ayudas a las almas del purgatorio, ellas siempre se van a postrar a Dios, dicen los místicos, y no van a descansar hasta que tú vayas al cielo a interceder por ti. E inclusive las almas del purgatorio pueden tomar el cuerpo de una persona. Y uno de los relatos que más me impactó, que está en el libro, está en el libro, en el libro de María Vallejo Nájera, en donde ella relataba, de las que más me impactó, que una persona iba caminando, ya se le hacía tarde y esa ciudad estaba sumamente insegura. Entonces decía, bueno, si me voy por este camino voy a tardar muchísimo, pero pues si voy en que es más corto, se ve todo tenebroso. Entonces, si me voy a arriesgar, me voy por y se encomendó con las almas de purgatorio. Claro que ella oraba por ellas. Entonces pasó y vio a un hombre que se le acercaba, y dijo, corro peligro. Así que empezó a sentir que su corazón se le palpitaba, sensaciones de alerta, ¿no? En donde todo su sistema nervioso estaba en alerta, así como que a punto de correr, pero vio que el hombre se fue, ¿sí? Entonces, posteriormente, a la media hora, abusaron sexualmente de una muchacha, la violaron. Entonces, eso salió en las noticias y ella dice, pero yo justo media hora antes había pasado, o sea, ¿por qué a mí no me pasó eso? O sea, a mí me hubiera pasado eso en lugar de esa chica, ¿no? Entonces fueron a identificar a la persona, las autoridades, lo fueron a identificar y dijo, sí es él. Entonces ella le dijo, por favor, pregúntale por qué a mí no me hizo nada. ¿Por qué si yo media hora antes había pasado, por qué a mí no me hizo nada? Estoy chinita. Y la persona le dijo, iba a ser imposible que yo le hiciera algo. Al lado de ella iban dos personas, dos hombres muy grandes que me vieron con gran agresividad. O sea, pueden tomar el cuerpo de una persona, las almas del purgatorio, y ayudarte. Así que conviene mucho rezar por las almas del purgatorio, ¿sí? Hacerlo por piedad, ¿verdad? Pero también vas a tener muchas amiguitas orando por ti en el purgatorio, ¿sí? ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es un dogma de la Iglesia Católica, en donde la iglesia no insiste en que haya un lugar, que sea un lugar ni destino, sino un proceso por el que pasa el alma para purificarse de sus pecados, y tendrá un final feliz, tan feliz como el que el sufriente acabará por llegar al cielo para descansar durante la eternidad junto a Dios. Los místicos dicen que no es como que Dios te diga, tú no vas a entrar, tú sí. O sea, como la alma misma reconoce que necesita purificación, es como si fueras a una fiesta de gala. No es digno de estar ahí. Si eres una fiesta de gala y tú vas así como que ni te has bañado, ni te has hecho el peinado, ni el maquillaje, como que dices, espérame tantito, voy y me arreglo y después. ¿Sí? Entonces, más o menos así como que las almas de purgatorio, ellas saben, anhelan encontrarse con Dios, pero saben que tienen que purificarse y lo aceptan para purificarse antes de ir ante la presencia tan majestuosa, tan maravillosa, tan amorosa como es nuestro Dios Padre, ¿vale? ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia sobre las almas, sobre el purgatorio? El Catecismo de la Iglesia, en los numerales 1030 y 1032, nos dice que los que mueren en gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo, ¿sí? También la Iglesia recomienda sufragios para estas almitas del purgatorio, limosnas, indulgencias y obras de penitencia a favor de los difuntos. En la Biblia, en donde se habla sobre la existencia del purgatorio, nos dice en varios pasajes, pero voy a mencionar solamente dos, ¿vale? Aquí tengo más, pero les voy a mencionar dos. Por ejemplo, en Macabeos, segunda de Macabeos, versículo de 12, 14, por eso mandó a hacer ese sacrificio expiatorio a favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Y eso era porque Judas Macabeo habían ido a hacer, los soldados habían ido a una guerra, pero abajo de sus túnicas encontraron idolatría.
Entonces, Judas Macabeo se daba cuenta que eso era ir en contra de lo que marcaba la ley judía y que también iba en contra de Dios. Entonces mandó a decir sufragios para que los soldados vayan al cielo, para que no les sean expiados sus pecados, para que no se queden en el purgatorio. Pues también Jesús nos dice en Mateo 5:26, yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Y también en Apocalipsis nos dice, en Apocalipsis 21:27, nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y todo esto que dice nuestra Santa Madre Iglesia y también la Santa Biblia han dado fe muchos místicos y santos, personas que verdaderamente Dios les ha dado la gracia de que ellos puedan ir al purgatorio, de que ellos puedan también ir al infierno y ver todo lo que está pasando y venir nuevamente para que nos digan a nosotros que es importante orar por las almas de purgatorio, sobre todo, en primer lugar, nuestra obligación o lo más recomendable es que oremos por nuestros antepasados, ¿sí? Posteriormente vamos a hablar por qué es importante por nuestros antepasados, ¿sí? ¿Qué santos hablan del purgatorio? Hablan sobre el purgatorio Santa Faustina Kowalska. Y ahí también en el libro de María Vallejo Nájera, ella compartía un testimonio de Santa Faustina Kowalska que ella le preguntó a Jesús por quién debería de orar. Y Jesús le dijo que la noche siguiente le iba a decir por quién debía rezar. Vio a su ángel de la guarda y le dijo que lo acompañara y entró a un lugar lleno de niebla de donde habían muchas almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero esas oraciones no les alcanzaban a ellas, o sea, eran ineficaces para ellas mismas, porque nuestros ancestros que estén en el alma de purgatorio o las almitas de purgatorio no pueden hacer nada por ellas mismas. Lo único que pueden hacer es orar para que por nosotros los vivos, pero por ellas mismas no lo pueden hacer. Dice el padre Claudio Barbul, que también ha tenido muchas experiencias con el alma de purgatorio, que él está dirigiendo la misión Rúa, que el alma de purgatorio lo que más anhela es ir a una santa misa. Anhela con todo, ahora sí con toda su alma, ir a una santa misa, pero ya no puede ir. Ya no puede ir a la santa misa. Y nosotros que tenemos la oportunidad de ir diario, no, a veces no vamos, ¿verdad? Entonces ellos quisieran ir a la santa misa. Entonces, la Santa Misa tiene un gran, pues ahí es donde se muestra nuevamente el sacrificio de Jesús, ¿sí? Y también ella quería hablar, Santa Faustina Kowalska quería hablar más con las almas del purgatorio, o sea, deseaba hablar más con ella porque lo que veía es que había mucho sufrimiento, pero su ángel de la guarda le dijo que ya era hora de irse y escuchó una voz interior que Jesús le decía: mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros estemos, cuando fallezcamos, es importante, posteriormente vamos a hablar de eso, si es posible saltarnos o no el purgatorio, pero ahorita vamos a seguir con los santos, quienes hablan del purgatorio, ¿vale? Está Santa Gertrudis, que Jesús le reveló que por cada vez que se recitara esta oración sacaría 1000 almas del purgatorio. La oración es: Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesucristo, junto con todas las misas dichas a través del mundo en este día, por todas las almas del purgatorio, ¿sí? Es decir, en este momento en que dije esta oración, salieron 1000 almas del purgatorio, ¿sí? Por cada vez que se repita, ¿ok? Ahí pueden encontrarla, Rosario por las almas del purgatorio. Yo todos los días la escucho y la recito, y ya sé que todos los días saco 50,000 almas del purgatorio. Y son esas amiguitas que van a orar por ti, ¿sale? Dices que está ¿en dónde? En el purgatorio, pones 1000. Ajá. Y pon 1000 al purgatorio una manita, y ahí sale el video. Sí, ya. ¿Sí?
Entonces, escuchen la diaria. Yo todos los días le digo a las almitas del purgatorio, ahorita vamos a sacar 50,000 de ustedes. Entonces, está grabada para que sean 50,000 almas las que salgan. ¿Sí? Pero por cada vez que se reciten, salen 1,000 almas del purgatorio. Jesús se lo dijo a Santa Gertrudis, ¿sí? San Pío de Pietrelcina tiene muchísimas anécdotas con las almas del purgatorio. Una de las que más me gustó también es cuando él no tenía para pagar el pasaje para regreso a su convento, y pues no tenía ni para comer y no tenía ni para pagar para su regreso, y estaba muy enfermo. Entonces entró a un restaurante y pues encomendó a la divina providencia, a la misericordia de Dios, y las personas que estaban a su lado pagaron su comida. Después le dijo, Señor, pues pues ni modo que me queda aquí, pues me voy, y se subió como si tuviera dinero y no tenía nada. Entonces se sentó a lo último del vagón, y al lado de él se sentó una persona y empezaron a platicar. Entonces dice que era una persona muy elegante, empezaron a platicar. Posteriormente la persona se bajó, y cuando llegó le dijeron al Padre Pío que ya habían pagado su asiento, su pasaje, y él decía que era un alma del purgatorio. Es decir, las almas del purgatorio pueden tomar la consistencia de una persona y te pueden ayudar, inclusive te pueden por ejemplo, si alguien pueden hasta ayudarte sin que te des cuenta. Por ejemplo, si vas manejando y, por ejemplo, vas a sufrir un choque porque la persona va durmiendo, le cachetean para que la persona se levante y ya no te sufras el choque. Tú nunca te enteraste de eso, pero te salvaron la vida, ¿sí? Entonces, las almas del purgatorio te pueden ayudar muchísimo, ¿sí? También está San Nicolás Tolentino, que es el santo del purgatorio. Son muchos los milagros que se le atribuyen y son ya millares de fieles que le piden intercesión para no pasar por el purgatorio. Es decir, el santo del purgatorio es San Nicolás de Tolentino, ¿sí? Es el santo al que al que se le pide mucho para que no vaya la persona al purgatorio, ¿bien? San Gregorio Magno es papa y doctor de la Iglesia, ¿sí? Es el que hizo las misas gregorianas. ¿Cómo es que hizo las misas gregorianas? Porque él celebró 30 misas seguidas por el alma de un monje Justus que había fallecido, y en San Andrés de Roma. Y al final de la última misa, el monje se le apareció a uno de sus compañeros monjes y les dijo que había sido librado del purgatorio, y de ahí fue que nacieron las santas misas. También es muy importante aquí recalcar que él venía de una familia santa. Su mamá y sus tías eran santas, ¿sí? Su mamá es Santa Silvia y sus tías Santa Tarsila y Santa Emiliana. Entonces, lo importante que es notar cómo viene el linaje, y esto hablan los sacerdotes exorcistas, quienes han tenido experiencias con almas del purgatorio dentro del ministerio exorcístico de alguna posesión donde se quedan todavía almas del purgatorio, pero que no son demonios, sino son seres que nada más lo que quieren es llamar la atención para que la persona se les pida misas o oraciones para que vayan a descansar, ¿sí? Los sacerdotes exorcistas son los que dan fe de esto. Y estudiando, por ejemplo, la psicología, lo que es el trauma, se hicieron estudios sobre los veteranos de guerra. Los veteranos de guerra que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, se le hicieron seguimiento a sus descendientes. Entonces, sus descendientes de la tercera generación tenían depresión crónica, tenían insomnio, tenían ansiedad, pero ellos no vivieron esa guerra. Es decir, el trauma se pasó de generación en generación, impreso epigenéticamente en la persona. Si eso puede pasar con el trauma, ¿qué será de la parte espiritual? Que es la más importante. Entonces, claro, esto dan fe, algunos sacerdotes dicen que no
pero los sacerdotes que tienen experiencia en estos casos nos dicen que sí. Y bueno, yo que estudio psicología, de hecho hay un libro muy bueno si quieren saber de ello, que se llama Me fascina leer, como saben, Este dolor no es mío. Les recomiendo solamente la parte científica, solo la parte científica, porque aquí habla de las constelaciones familiares. Tienen que leerlo con la luz del espíritu y con mucha oración, porque puede ser incluso un libro de nueva era, pero en esa parte científica sí estoy de acuerdo con Emi. Son de los libros que se hicieron famosillos, incluso en este rollo de la nueva era, pero en esa parte sí tiene todo el sentido. Solo en la parte científica, ¿no? De que sí. Es importante que sí, que lo que hicieron nuestros ancestros, claro, nunca les lindarnos de nuestra responsabilidad, ¿no? Que nosotros contamos con muchísimas herramientas espirituales, oraciones de liberación, la Santa Misa, los sacramentales, para ir rompiendo con todo esto que traemos tanto espiritual como psicológicamente en cuestión de trauma, ¿vale? Sí. Y ahora, los vivos que hablan del purgatorio, Gloria Polo, si tienen ahí, busquen su testimonio. Hay un testimonio de ella que dura como 2 horas y tantos. Tiene varios, pero hay uno que dura como 2 horas y media, 2 horas 40. Ese es el que yo la primera vez escuché, es donde le cayó un rayo y literal se murió y Dios la llevó al purgatorio. Y ahí ella vio cómo el pecado de los pecados más graves son el adulterio. Ajá. Entre esposo y esposa, el adulterio, que su papá le gritaba, su papá estaba en el purgatorio, le decía, hija, el adulterio, el adulterio. Entonces su papá estaba muy sufriendo mucho por el pecado de adulterio que había tenido en la vida, ¿sí? Entonces ella grande de su apostolado hoy en día es evangelizar a través de lo que es importantísimo, orar por las almas del purgatorio. Bien, también está Adriana Cinta, quien ella dirige al Purgatorio Una Manita. Ella ha tenido muchas experiencias con las almas del purgatorio, como les mencionaba con Mozart, que le pedía misas a ellas para ir a descansar. Y también María Vallejo Nájera, que es la autora de este libro, Entre el cielo y la tierra. Ella es la autora. Ella tuvo una iluminación de la conciencia en Medjugorje. Sí, ella se convirtió en Medjugorje porque ella era modelo. Llevaba una vida no tan, o sea, como que desordenada, sino que pues nada más así como con sus amigas y, o sea, como no tenía una vida cuyo centro de vida sea Dios, no. Entonces ella ahí en Medjugorje, ella se convirtió, tuvo una iluminación de conciencias, que también de la iluminación de conciencia pueden leer el libro del aviso que habla sobre ello, que va a haber una purificación, como lo dice en Zacarías, aquí, por ejemplo, en el libro del aviso, ¿vale? Entonces, ella tuvo una iluminación de conciencias, como lo dice el libro del aviso, y ella escribió el libro sobre Entre el cielo y la tierra, cuya portada, como la pueden ver, aquí está San Miguel Arcángel, ¿sí? Entonces, ella iba a caballo con su familia, ¿sí? Y iban 20 amigos montando en caballo y ella se cayó. Ella siempre rezaba el rosario y tenía en la montura del caballo, tenía su rosario, siempre lo llevaba en la montura del caballo. Entonces ella el caballo hizo mal giro y se fue así y todos empezaron a decir que se mata, que se mata, que se mata, porque el golpe que ella sufrió a causa del caballo era para que ella muriera. Pero ella tuvo la intercesión de 4 monjitas. Ella le pedía oración a 4 monjitas que siempre rezaron por ella. Y en el momento del accidente, las monjitas estaban orando por María. Y una de ellas le dijo a San Miguel, protege a María. Y San Miguel le dijo, ¿cómo no la voy a proteger? Si me puso en la portada de su libro. Oh. Entonces, ¿cómo no la voy a proteger si me puso en la portada de su libro? Entonces San Miguel la salvó porque literal el demonio no quería que ella sacara, estaba muy molesto el demonio porque ella escribiera este libro, pero muy molesto. ¿Por qué? Porque las almas que están más abajo, muchos místicos y santos dicen que hay en 3 niveles. El que está más cerquita al infierno, el que está en medio y el que está más cercano al cielo. Los que están más cerquita del infierno tienen las mismas sensaciones o como esas llamas que sienten los que están condenados. Y a esos, los que están más abajo del infierno,
y quienes están condenados, el enemigo los puede utilizar para dañar hoy en día a sus descendientes, ¿sí? Las personas que están condenadas y las personas que están más abajo en el tercer nivel del purgatorio son personas que llevan mucho odio en su corazón y el enemigo las usa. Por ejemplo, si un abuelo era alcohólico y murió y se condenó en el infierno o está en los últimos estrados del purgatorio, esa alma de ese abuelo va a ser, va a ser usada por Satanás para tentar a su nieto, por ejemplo, o a su hijo. Entonces, la persona no solamente tiene que tratar, por ejemplo, en una terapia, el trauma que se propició de ahí el alcoholismo, sino que también tiene que orar, encargarle misas al abuelo quien abrió esa puerta y hacer oraciones de liberación, porque si no, siempre va a ser muy tentado. Es como si tú o yo, Lucibón, estuviéramos cuidando nuestra alimentación y en toda nuestra alacena estuviéramos los chocolates y toda la comida que no es recomendada, ¿sí? Que no es recomendada ni saludable. Entonces, la persona va a ser muy tentada, muy tentada. Y ser tentado por un ángel caído nos lleva muchísima ventaja, ¿sí? Muchísima Y ventaja. saben cómo meterse, o sea, entendamos que entendamos que nuestras heridas es el caviar para ellos. Por ahí se van a meter, vienen sugerencias. Y si no estamos bien afianzados en nuestra vida de piedad, bien protegidos con una vida de sacramentos, escúchenme, diaria. Hoy por hoy, con la guerra espiritual que traemos, no podemos ser católicos mediocres de misa de domingo. La iglesia, nuestra madre nos sigue diciendo, bueno, mínimo el domingo, pero tú y yo lo hemos visto. La guerra está infernal y necesitamos ir todos los días a entregarnos a Cristo, a que Cristo nos devore, nos haga de Él, nos proteja, nos abrace en todo su ser y nosotros lo recibamos y que con su sangre, al recibirlo en la Eucaristía, su sangre es transfusión de sangre para nosotros. Entonces, no que nos volvamos intocables, porque entre más queramos alcanzar la santidad, más apetecibles somos para el enemigo. Pero tú y yo en franca mejoría, tú y yo en franca sanación, para amar a Dios como Dios merece ser amado. Sí, sí, es muy importante. Y también por ejemplo, cuando uno encarga misas por un alma de purgatorio y tú estás en esa misa, es muchísimo más valor y le cuenta de más valor por esa alma que estás intercediendo, al estar tú presente en esa misa, que también ofreciste la intención por esa persona, ¿sí? Entonces le cuenta muchísimo más, es muchísimo más valiosa para esa almita del purgatorio, ¿sí? Lo que dicen algunos exorcistas de las almas, quienes han encontrado estas almas errantes, que son almas del purgatorio, el padre Javier Luzón Peña, que es cuando una persona, por ejemplo, en su casa, escucha ruidos, golpes en la puerta o paredes, objetos que se caen, electrodomésticos que se encienden y se apagan, empujones, zarandeos, para despertar a alguien dormido. Estos son almitas del purgatorio. En el primer exorcismo del ritual de 1614 se mencionaban a estas almas como fantasmas. El padre Gabriel Amor decía que eran, pensaba que se trataba de demonios. O sea, no creía que sean almas del purgatorio, sino que él creía que eran demonios, porque como el demonio es muy mentiroso, creía que a lo mejor era como una mentira más de él y no se trataba de las almas del purgatorio, pero después él se dio cuenta y rectificó que sí eran almas errantes, que eran almas del purgatorio, y por eso mismo esta opinión que no fue como divulgada, varios exorcistas europeos niegan esta parte de las almas del purgatorio, y es algo que estudiando este tema, informándome de este tema, es algo de lo que como que se habla poco y se practica poco. ¿Sí? El orar por nuestros ancestros, el encargarle misas a nuestros ancestros, pedir misas por nuestro linaje, ¿sí? En el año de 1996 fue que el padre Gabriel Amor dijo que sí, que aceptaba que sí había almas errantes, que son las almas del purgatorio, en un estado muy oscuro. Dios las juzga particularmente, pero no han aceptado su muerte,
¿sí? Que son las almas errantes, almas del purgatorio que no han aceptado su muerte, que son las que tratan de llamar la atención de los vivos para que les ofrezcan sufragios, ¿sí? El padre Javier se encontraba con estas almitas en dos tipos de pacientes. En poseídos que estaban en trance, se interrumpía y la manifestación diabólica y manifestaban unos seres que no eran maléficos, que son las almas de purgatorio. Como les decía en uno de los programas pasados, que se le presentaban mucho personas que habían fallecido y no habían aceptado su muerte, bebés abortados, y también en personas no poseídas que acudían al exorcista a pedir ayuda porque se encontraban con almas y no sabían cómo actuar. Es decir, él se ha encontrado tanto con poseídos como en personas que no son poseídas, pero que escuchan ruidos en la casa, que se prenden y los electrodomésticos se prenden y se apagan. Entonces, son almas del purgatorio que tratan de llamar la atención. No necesariamente son demonios. En estos seres que él se encontraba, el padre Javier Luzón Peña, varios encontraba almitas de purgatorio como aspectos muy oscuros, como mucha tristeza, rencor, rebeldía ante su muerte y frustración por no haber vivido. Y eso lo encontraba especialmente en los casos de los bebés abortados, que había mucha agresividad y mucho resentimiento en ellos por no haberles permitido vivir, ¿sí? Son personas que no aceptan su muerte y viven con mucho rencor. Por eso las mamitas que han tenido un aborto, porque probablemente a lo mejor no estaban en conversión en ese momento, fue lo mejor que pudieron hacer con esos recursos que tenían. Pídanle misas gregorianas, encárguenle en misa a esos bebecitos, porque probablemente esos bebecitos lleven todavía rencor en su corazón y estén en el purgatorio. Es muy importante encargarle misas gregorianas a los bebés abortados, ¿sí? Muy, muy importante. Y pedirles perdón también, ¿sí? Qué fuerte. Bien, muy bien. Mi querida Luz Simón, creo que ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Tú síguele unos minutitos más. Bien. ¿Qué podemos hacer por las almas del purgatorio? Los santos y los místicos dicen que lo que más piden las almas del purgatorio son misas. Misas. Encarguen misas gregorianas. De verdad es impactante lo que pueden hacer las misas gregorianas por el alma del purgatorio. Es como ir a la autopista al cielo, ¿sí? En el apostolado donde estoy, Sanación de las Familias y sus Linajes, ahí pueden encargar misas y la verdad que el precio está bastante accesible. Yo pregunté el precio de las misas gregorianas en la misión Rúa y está en $330. Decía aquí, mis almas, mis ancestros me van a dejar en la calle, pero aquí está más accesible el precio. Está en $10 cada misa y puedes encargar misas. Si no sabes por quién, por ejemplo, si estás pasando por una situación sin deslindarte de tu responsabilidad, por ejemplo, de un tema económico o un tema de lujuria, puedes revisar atrás qué ancestro fue el que probablemente abrió esa puerta. Probablemente tu abuelito o tu bisabuelito o tu tatarabuelito. Entonces, encárgale, si sabes específicamente por quién pedir, porque en la familia se supo, este abuelito pues tuvo unas 5 mujeres y tuvo 10 hijos con diferentes mujeres, entonces encárgale misas a ese abuelito porque probablemente ese abuelito está en el purgatorio, ¿sí? Si no sabes por quién pedir, encarga por tu familia entera, por las almas del linaje tal. Por ejemplo, yo estoy como las almas del linaje Martínez Lezama. Entonces se pide todas las misas diarias van para las almas del purgatorio, pues Dios sabe quién, ¿ver? A quién de mis ancestros voy a pedir. Yo recuerdo que cuando mi mamá falleció, de lo primero que me venía al corazón era preguntarle a Jesús, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Dime, Jesús, ¿dónde está mi mamá? Yo se lo decía, dime, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Entonces, cuando empecé a hacer el ayuno, en el primer ayuno, María me decía, tu mamá está gozando de la presencia de Dios. Ella fue la que me respondió, pero yo le preguntaba a Jesús, ¿dónde está? Así como que, no va a dejar en paz a mi hijo. No va a dejar Entonces le preguntaba, ¿dónde está mi mamá? Hasta que María
me respondió que estaba Por ahí. supuesto. Y ojo, lo que dice Emi de un costo, a ver, hay que ser bien específicos. No es que las visas se cobren como tal, ¿ok? En todas partes se pide un donativo por justicia para, en este caso, a donde estamos mandando, donde dice Emi, es para el seminario. Es para el seminario. Ayudamos a los futuros sacerdotes. Sí, exactamente. Y no es que el padre te vaya a no das, pues no rezo. No, o sea, no existe, ¿ok? No existe. Y bueno, según sea el país, y pues se van ampliando las necesidades y demás, ¿ok? Pero no es que la misa como tal tenga un costo. Y Emi les trajo dos regalitos. Esto es exclusivo para el país de México. Yo estoy en Estados Unidos, no se va a poder, porque Emi se los va a mandar. Entonces son estos dos libros, Entre el cielo y la tierra, y el otro, ese es Entre el cielo y la tierra. Y ayúdenos a salir de aquí. Entonces vamos a hacer una trivia. La primera, y va a ser el primero que conteste aquí se va a quedar, no es por inbox, no es por nada, aquí se va a quedar en la fila de comentarios. El primer libro, el primero que dijimos, el de Nájera, ¿ok? El primero va a ser... Todos pues, son puras de las almas del purgatorio. Sí, exactamente. La pregunta es, o más bien, lo que nos van a poner en uno de los comentarios es que nos digan, o no, más bien que nos escriban cuál fue el programa anterior de Emi. Emi se presentó aquí por ahí de enero, si no me equivoco, diciembre, enero, pero bueno, se presentó aquí, que nos escriban ahí cuál fue el título del programa cuando Emi nos acompañó la última vez en Valora Radio. A la última, no me refiero a esta, sino la anterior. Y el siguiente libro es... Sáquenme de aquí. ¿Y qué les vas a pedir, Emi? Aquí, ¿qué dices, Lucibón Bella? Tú dime, ¿qué les vas a pedir? Que nos escriban. La primera persona que nos escriban. ¿Qué es lo que más piden? ¿Qué es lo que más piden las almitas del purgatorio? ¿Qué es lo que más piden de todos los sufragios? ¿Cuál es el que más piden? ¿Cuál es? ¿Qué es? Emi lo dijo, que ellas están ansiosas por... Ya contestó. Carmen, aquí está, fue la primera que contestó. Aquí está, espérenme. Ahí se ve. No, ella no fue. Espérenme, porque es esta. Carmen, se me iba. Carmen María. Perfecto, Carmen. Fuiste la primera. Entonces, y déjenme cerciorarme que arriba no hubiera nada más. No. Carmen María fue la primera. No, amistades tóxicas no fue el tema. Carmen María, por mensaje, inbox, pásame tus datos y yo se los voy a mandar a Emi o más bien, no, porque yo no me voy a meter yo a la plataforma de Valora Inbox. Busca a Emi en Instagram y dile que eres Carmen María. Si puedes hacer screenshot de esto que estamos haciendo, se lo mandas a Emi para que Emi se cerciore que eres tú y ya te vas a poner tú de acuerdo con Emi. Emi de mis amores, hay muchas preguntas. Si la guerra está fuerte, las constelaciones familiares ya la contestamos, sí van en contra de la iglesia, todo es espiritismo, todo lo que vaya, todo nueva era, yoga, todo nueva era, tú y yo como católicos no lo podemos ni oler, para que me lo entiendas, no conviene. Ahí ya lo contestamos. Gracias por sus mensajes. Había otro mensaje. El PDF, no tenemos el PDF, pero generalmente no hacemos eso, más bien los invitamos a comprar esos libros, pero sobre todo este libro que comentó Emi, no es que estemos recomendando hagan ese libro porque tiene connotación nueva era, pero en esa parte donde Emi, esa parte científica, esa culpa no es mía, es donde se está recomendando, ¿ok? El trauma generacional. Exactamente. Escuché que las constelaciones sirven para cerrar círculos con nuestros ancestros. Yo nomás te digo que tú crees que es para cerrar círculos y se abre la puerta del infierno. Sí. No se metan con el espiritismo, las constelaciones es puro espiritismo. Muchísimo cuidado. Emi, de mis amores, gracias de todo corazón.
promete que vas a volver, promete que vas a volver. Porque aún nos faltó qué podemos hacer por las almas del purgatorio y si nos podemos saltar el purgatorio, qué tenemos que hacer. ¡Ay, buenísimo! Buenísimo. Ahorita que ya terminemos de aquí, yo me vuelvo a poner de acuerdo con Emi, capaz que hasta hacemos otras rifas, en este caso ya de parte de nosotros. Y bueno, gracias de todo corazón, Emi, Dios te lo pague. Cómo disfruto cuando estoy contigo. Cuando sea grande quiero ser como tú. Gracias, mi familia de Valora, por haberse conectado con nosotros. Como siempre les pido, por favor, recen por mí. Yo rezo por ustedes. Hablando de misas, hoy por hoy me cuesta mucho trabajo ir a misa todos los días, como es mi pasión, pero bueno, Cristo viene a visitarme aquí cuidando a mi nieta. Reza por mí, yo rezo por ti. Y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo, Eucaristía. Los quiero. Gracias por haberse conectado. Gracias, Miemi. Muchas gracias a ti. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra